Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en martes 15 de abril y es una semana también muy especial porque estamos en plena vísperas de Semana Santa. No sé exactamente cómo sabría, cómo nombraría estos días que son previos a lo que se considera la cena que sucedió con Jesucristo y los apóstoles y todo esto que forma parte ya de la tradición cristiana y que, bueno, para muchos también significan unos días de relajamiento. Entonces, pues estamos aquí en una conversación más de la cocina de Chabela de los martes a las 9 de la noche en Violeta Radio. Por supuesto que les agradezco que estén acá escuchándonos, pero también dándole la bienvenida a la querida Silvia Solís, y los agradecimientos a Balam, que está detrás de cámara haciendo posible esta transmisión en Violeta Radio. Ya saben, su emisora comunitaria feminista, que estamos a través de violetaradio.org, en la plataforma de Radio Garden y en Facebook Live. Y hoy la charla va a estar bien sabrosa, querida Silvia, bienvenida. Hola, querida Maru, sí, muchas gracias. Vaya que sí va a estar sabrosa porque pues tenemos varios temas súper importantes y qué bonito poderlos cocinar aquí con nuestra pimienta. Así es, pues ya saben, nosotros hablamos de la vida pública con pimienta feminista y hay una serie de temas, pero vamos a intentar abordar los más posibles, porque hay muchos. Por ejemplo, Silvia, ¿qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas? Porque el presidente de los Estados Unidos nos había dado tanto de qué hablar con la cuestión de los aranceles, y que si sí, que si no, que si un poco, luego otro poco más, luego estos sí, pero luego estos no. Entonces, hablemos de cómo es el estado de las cosas de estos aranceles y la relación, por supuesto, que nos compete muy cercanamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y la relación que han establecido para negociar que estos aranceles no sean de tanta daño económico para pues los productos mexicanos que son importados allá en Estados Unidos. Otro tema también bien candente que pues la semana pasada estuvo en boca de todo el mundo fue la participación que la presidenta tuvo en la reunión de la CELAC, esta comisión económica de América Latina y el Caribe, en donde hay mucho chismecito que dar. Y luego, pues el tercer tema, espero que logremos agotar, es ¿qué sucede con una serie de personajes de Morena y de la 4T que han estado allí dando de qué hablar con unas decisiones muy extrañas, Silvia querida? Pero empecemos por el principio, que es la cuestión de los aranceles. Pues sí, vaya que es bien importante, como el telón de fondo que nos ha puesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo a México, sino al mundo entero, porque como bien tú decías que pone unos aranceles, no que otro los quita,
no que sí los pone otra vez, no que les aumenta, no que estos países no que si estos países quieren hacer trato con nosotros, pues adelante, incluso con frases que bastante vulgarcitas, eso de que quien me quiera lamer el trasero y sí vamos a hablar, y una serie de contradicciones, pero con pues que no se puede negar que el país más, o la economía más poderosa del mundo en términos económicos y sobre todo de adquisición de comercio, más en todos los sentidos, más su poderío militar, pues lo sigue haciendo un país que impone reglas, ¿no? Como que no habíamos visto este escenario brutal con este personaje, ya no la esperábamos, pero no tan difícil, no tan fuerte. Pero fíjate, eso hizo que muchos países pues empezaran a reaccionar de manera diferente, incluido por supuesto México, que pues, es un país que vamos a vivir por siempre y para siempre pegados a Estados Unidos. Así es de que nuestra condición y la de Canadá, que se encuentra al norte, pues sí lo hace totalmente diferente. Desde que estaba el presidente López Obrador había dicho que las tres economías, tanto Canadá, Estados Unidos y México, si estuvieran unidas era la única forma de hacer frente a esta expansión comercial, vamos a decir, sobre todo de China, del gran tigre que es China, y que pues implicaba varias cosas. Desde el 2 de abril que dijo, van para acá y no sé qué, pero ya México quedó fuera y Canadá también fuera, se empezó a ver la manera diferenciada en que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum trató el asunto, siempre con un halo de respeto y de dignidad y de razonamientos, lo cual como que no sé si le convenía a Estados Unidos, a Donald Trump, o realmente fue convencido poco a poco, porque pues soy un poco del club de las sospechosistas, entonces a lo mejor puede ser que fuera igual una estrategia de Donald Trump, pero de que se empezó a hablar maravillas, una mujer muy inteligente, una mujer de la que sí he aprendido, yo he hablado mucho, pero de pocas personas he aprendido, de ella he aprendido algo, replicó, traducido al inglés, la sugerencia que le hizo la presidenta sobre la campaña mexicana contra el fentanilo y las drogas, tal cual. Luego dijo que era una mujer fantástica y no sé qué, y poco a poco durante este escenario que nos empezó a pintar Donald Trump, la presencia de nuestra presidenta se fue ganando, digamos, la aceptación y la admiración y el respeto por la manera en la que fue manejando. El hecho concreto hasta ahora, 15 de abril, aunque hayan hablado de un nuevo arancel para el jitomate, el hecho concreto es de que no hay aranceles para México, está todo contenido en lo que es el Tratado de Libre Comercio. El peso mexicano se ha sostenido y básicamente ha sido sí, se subió un poco más el dólar, pero luego bajó, incluso en los momentos de mayor turbulencia, en todas las bolsas del mundo, el peso mexicano no se devaluó tanto. Y eso habla, digamos, de la inteligencia con la que desarrolló su estrategia la presidenta Claudia Sheinbaum, pues para tratar este tema que, pues hay que decirlo, Maru, o sea, nuestra economía está tan ligada a Estados Unidos que si a Estados Unidos le va mal, que luego a uno le sale el diablito que lleva adentro y dices, ay, sí, ojalá que algo le salga mal, pero si la economía de Estados Unidos se viene abajo, obviamente nos va a afectar a nosotros,
porque somos su principal socio comercial. Pero también hay una especie de equilibrio que creo desde mi punto de vista, por primera vez se pone de forma muy elocuente, porque pues ha habido una especie de nivelación, un respeto a las decisiones que la presidenta ha tomado y un trato diferenciado de respeto, a diferencia de lo que ha sucedido con todos los demás países. Al peor que le ha ido, ¿qué? Hasta 145 por ciento de aranceles a China, donde ya queda claramente que la guerra comercial es contra China. Y a nosotros nos tienen respetillo, ¿no? Respetillo. A mí, Silvia, me genera pensamientos encontrados. No puedo decir sentimientos encontrados porque creo que este tema de la relación con los Estados Unidos y con el presidente que tiene este país no da para emociones. No debería de darnos emociones, sino ideas, pensamientos, posturas, análisis, porque ciertamente creo que no se puede confiar de lo que dice este señor. No se puede confiar en la benevolencia, ¿no? Esto que ha alabado y alabado a la presidenta y que en términos generales coincidimos, por supuesto, en estos alabos de ser una mujer inteligente, muy asertiva, no sé qué, pero yo siempre estoy esperando como una especie de cuchillada por la espalda de esta persona, del señor Donald Trump, porque creo que por un lado puede ser de los que te dicen, ay, Silvia querida, eres maravillosa, y después cuando te das la vuelta te acuchilla por la espalda. Se oye muy violenta esta frase, pero creo que así puede ser este señor y que además sus intereses siempre serán obtener el mayor beneficio para la oligarquía estadounidense, porque ni siquiera puedo decir para el pueblo estadounidense, ¿no? Sino para sus compinches, que son los que se quedan con la riqueza y que andan en búsqueda de la riqueza de otras naciones. Entonces, te digo, me genera pensamientos encontrados, porque ciertamente pues yo coincido en estos calificativos que ha utilizado para la presidenta, pero también, y además reconozco el hecho de que no haya implementado pues todos los aranceles que había dicho que iba a implementar en contra de México, pero también no lo ha hecho porque se ha dado cuenta de que o sea, no es posible, creo, no es posible tener ese tipo de actitudes de castigo, ¿no? Y más bien lo que arma es una gran ataque alrededor, bueno, pues desde el primer día, desde el 20 de enero en que entró a la presidencia de su país, hacer un gran show mediático con sus posicionamientos y sus anuncios públicos en sus redes sociales y en todo el aparato propagandístico que tiene a su alrededor, ¿no? Diciendo, no, es que a México se van los aranceles, no sé qué, y después dice, bueno, sí, pero no, porque en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues tampoco es que podamos imponerles tantos aranceles. Y sí, tiene que ver, por supuesto, con lo que está escrito en el Tratado de Libre Comercio, pero también tiene que ver con que, pues, se le convirtió en un boomerang. Y ya ves lo que ha pasado también con China. O sea, China sí dijo, pues va, ¿no? Y también le empezó a aventar los arancelazos de unas dimensiones que yo recuerdo en algún momento en una cocina de Chabela acá contigo, decía, no, pero es que más del 25% sería una locura eso, no sé qué. Bueno, pues mira, en China van en 125%, ¿verdad?
o ya no, ya perdí la cuenta de qué porcentaje van con sus lucha de yo te doy más, yo te doy más, yo te doy más de aranceles. Entonces, insisto, yo tomaría con mucha cautela esta manera de relacionarse que tiene Donald Trump hacia México y hacia la presidenta en particular. Creo que sí hay una gran verdad cuando él dice, es que vamos a implementar una campaña como lo hacen en México, porque ella, que es una mujer tan inteligente, me dijo que las campañas en contra del fentanilo son muy efectivas, pero también es cierto que estuvieron difundiendo, pagando por la difusión, ¿no? En medios comerciales, acá en México, un spot del gobierno de los Estados Unidos en donde criminalizaba definitivamente a los migrantes y les decían, quédate en tu casa, ¿no? Quédate allá porque si no te vamos a deportar y nunca más vas a poder regresar. Hay opiniones de plumas muy reconocidas en este ámbito, como el de el maestro Sosa Plata, Gabriel Sosa Plata, que escribió al respecto diciendo, pero cómo es que los medios de comunicación, por mucho que haya una contratación del espacio, porque sí, evidentemente hay una contratación del espacio y han de haber ganado muchísimo con la difusión de ese spot, pero como desde la perspectiva del derecho de las audiencias, desde la perspectiva de un código de ética, se prestan a difundir en sus espacios un spot que es evidentemente amenazante en contra de la población en México y en contra del derecho de los mexicanos y las mexicanas también a la movilidad. Sin embargo, encontraron eco en estos medios de comunicación. Así que, pues, así vamos con el señor Trump. Así es, y claro que no se les puede creer nada, en general a todos los gobiernos gringos, porque siempre han defendido sus intereses gruesísimo y le han hincado el diente, pues no solo a México, sino a todos los países de América Latina y también en el Caribe. Hay que recordar la depredación que ha generado Estados Unidos, así es de que claro que no nos podemos creer, y de hecho lo ha tenido que ir cambiando poco a poco, incluido lo que ahora anunciaba sobre los aranceles del jitomate, que, nos informa el secretario Julio Verdeguer que de cada 10 jitomates que se consumen en Estados Unidos, 6 son producidos en México y que además el 80% de la producción del jitomate que hay en el mundo se produce en México. Así es de que va a estar muy difícil que haya algunas cosas que se puedan desterrar, igual que nosotros tampoco no nos hemos podido quitar el hecho de que tengamos que comprarles maíz transgénico, aunque ahora se esté destinando para el alimento animal, lo cual está también muy mal, porque de ahí pues igual nos regresa, o sea, es una barbaridad en todo, pero que lo tenemos que seguir haciendo, o sea, lo cito porque pues sí hay varias candados que tenemos como economía, y por eso también se me hace muy importante la participación de la presidenta en la CELAC, que ante este panorama, pues, ¿qué es lo que uno se puede plantear? En primera, lo que ella ha estado planteando es ser autosuficientes en cosas elementales, promover el mercado interno y mirar hacia otros mercados. Entonces, el planteamiento que tuvo en la CELAC, la propuesta que hace de esta integración económica de América Latina y el Caribe, pues es sumamente relevante. Claro, no estuvieron todos los países, no estuvo Chile, no fue el presidente Boric, el presidente de Venezuela
estuvo virtualmente. Sí. Por supuesto, el de Argentina no coincide con nada. Sí. Así es. Y el del Salvador, Nayib Bukele. Claro. El nuevo, el nuevo virrey de El Salvador, o sea, se va a perpetuar ahí no sé cuántos años con una cinismo en la violación a los derechos humanos pues más elementales. Son imágenes verdaderamente indignantes que hemos visto en el trato contra los prisioneros, y esta alianza o sumisión que asume con Trump para recibir a todos los que le mande, aunque ya un juez le puso un cierto límite a Trump, pero no creo que lo vaya a respetar porque se ve que él no respeta nada. Digo, tenemos un acuerdo comercial y pues ya es obvio que ya chupó faros ese acuerdo. Se tratará de rescatar todo lo que se pueda, pero sí es importante mirar hacia otros lados, hacia otros mercados, y ahora con bueno, hay que aclarar que en esta reunión que se dio el 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, a propósito de que se cambia, se reemplaza la dirigencia de esta comisión, la deja la presidenta Xiomara Castro y ahora la asume Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la presencia, creo, de la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy importante por esta, digamos, aceptación o admiración política y liderazgo, un reconocimiento del liderazgo político que está pues abandonando la presidenta con una mirada, una visión de lo que se llamó o lo que se llama el humanismo mexicano, que tiene que ver con el respeto a las soberanías, pero también a los intereses de cada uno de los países, y quizás pues, sí, es muy necesario, no quizás, es evidentemente muy necesario hacer un frente común, y pues en ese sentido creo que fue muy afortunada la participación, aunque sea rápida y pequeña, más las pláticas que sostuvo con diferentes presidentes, como el de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Ya luego aclaró que también iba a haber algún tipo de intercambio sobre elaboración de medicamentos y también algo de lo automotriz, también con el de Guatemala para seguir como con ese polo de desarrollo que implicaría tener una estación más o dos, no recuerdo, hacia Guatemala del Tren Maya. Y no recuerdo otras alianzas que nombró que son, pues creo que muy, muy importantes, Maru, y por eso creo que se le está dando como otra vida. Es la segunda reunión, entiendo, que se da de la CELAC, y creo que ahora pues tuvo más connotación o presencia mediática y importancia política, pues en general, y muy bien recibida la presidenta. Una serie de puntos que se establecieron allí, de hecho fue bastante polémico la manera en que se aprobó, porque la presidenta anfitriona de Honduras, Xiomara Castro, tenía casi al final de la reunión un pliego con 8 puntos enumerando sobre las propuestas que habían hecho allí los presidentes y la presidenta de México, los presidentes, por ejemplo, de Brasil, Lula da Silva y Gustavo Petro y la misma presidenta Xiomara Castro habían hecho una serie de propuestas para acciones conjuntas en América Latina y los países del Caribe,
una de las cosas que tiene que ver con cuestiones de seguridad, de disminución del tráfico de drogas, de hacer proyectos regionales con impacto económico importante, entre otros que estaban allí puestos en esos 8 puntos, pero que no estaban siendo votados ni aprobados, solo enunciados. Y pues yo, la verdad, ya entrándole al chisme, Silvia, yo creo que sí había un acuerdo previo entre los presidentes que se muestran pues, con una tendencia de izquierda o progresista, que se consideran aliados dentro de este gran Slack, de decir, ¿saben qué? No podemos irnos de ahí si no vamos con estos puntos aprobados, ¿no? Y entonces el presidente de Brasil toma la palabra, se echa todo un discurso que a mí me pareció muy bueno en relación de tenemos que hacer cosas, tenemos que aprobar cosas, tenemos que salir de aquí con estos acuerdos para que puedan llevarse a cabo. Y entonces la presidenta Xiomara Castro dice, bueno, pues hay consenso, da 3 golpes con el mazo sobre la mesa y dice aprobado. Y surgen los representantes de Paraguay y de Argentina, porque si bien no estaba el presidente de Argentina, Javier Milei, sí había representación de Argentina en la reunión, y entonces levanta la voz y dice, no hay consenso, esto no es cierto. Y aquí hay un punto bien interesante, a mí me parece en particular, Silvia, porque yo tengo una postura hacia lo que se considera el consenso, pues que me parece no democrática. Es decir, cuando desde mi experiencia en ámbitos muy, digamos, organizacionales, de arras, de suelo, de las organizaciones entre mujeres, pero también entre pues, colegas de las radios comunitarias y espacios de ese tipo más comunitarios, en donde, según mi experiencia, siempre que se apela al consenso, es que alguien quiere obstaculizar el avance de alguna cuestión, ¿no? Siempre que el consenso entendiéndose como unanimidad, ¿no? Que yo creo que es una palabra, y no sé, también, es una palabra muy manejable de acuerdo a las situaciones y de acuerdo a quién está al frente y quién está diciendo que es consenso o que no es consenso. Para mí es mucho más clara cuando existe unanimidad o cuando existe mayoría, pero también cuando existe minoría. Es mucho más transparente llevar a una votación, según yo, que a tomar decisiones por consenso. Entonces, sí. A veces como que hay la sensación de que el consenso es hablado con diferentes grupos, hay una cierta mayoría de voces que lo van a aprobar, pero efectivamente, o sea, si hay un consenso, como se entiende de la gran mayoría acepta, pues la votación le daría una legitimidad, pero sí se usa como el consenso para evitar ese paso de la votación, porque hay el temor de no contar con toda la votación, ese es el problema. Exacto. Y en este caso de la CELAC, la semana pasada, cuando la presidenta aprueba estos 8 puntos, ella lo anuncia como consenso, porque efectivamente la gran mayoría está de acuerdo, ¿no? De hecho, incluso Lula, el presidente Lula dice, aquí todos estamos en contra del bloqueo a Cuba.
pues lo que está diciendo es la gran mayoría, pero no creo que regímenes como el de Javier Milei esté de acuerdo en que se levante el bloque a Cuba, ¿sí? Porque me parecen la postura presidencial de Milei y todo su gobierno, pues es una postura muy parecida a la de los Estados Unidos, donde tienen una actitud criminal, porque yo creo que sí es criminal mantener un bloqueo hacia la isla, y que, bueno, eso, ¿no? Entonces el presidente Lula dice, hay consenso sobre que, por ejemplo, en el punto de Cuba, hay consenso en que tampoco se hagan, se ejerzan sanciones económicas en contra de Venezuela, pero él parte de que eso, de que la gran mayoría están en contra y que es completamente legítimo no decir que hay consenso alrededor de eso, porque en ese grupo de la CELAC, pues la gran mayoría está en contra. Sin embargo, digo, el gobierno de Paraguay, los representantes del gobierno de Paraguay y de Argentina levantaron la voz y dijeron, no hay consenso, porque no nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pero afortunadamente, pues se anunció el consenso, se levantaron, se levantó el presidente Lula da Silva, se levantó la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta Xiomara Castro, el presidente Petro, y se unieron, se saludaron allí y quedó como establecido que esos puntos fueron aprobados. Pues sí, y la verdad que sí eran la mayoría, man. Sí eran mayoría. También me imagino que el de Ecuador, pues, estaría votando igual que con Argentina y con El Salvador, y, o sea, los que están, pues, digamos, favoreciendo la política de Estados Unidos, ¿no? Y pues es algo con lo que siempre vamos a tener que luchar o que enfrentar o acordar o negociar, se hace a lo mejor todas estas acciones en conjunto, porque pues Estados Unidos está ahí. Yo veo que sí hay un cambio, digamos, profundo, en el sentido de que toda esta zarandeada, este resquebrajamiento de un orden que implicaba el mundo está globalizado, cada país aporta una cosa y la otra, y pues no, ya vimos que no, ya vimos que si un país se siente no como una república democrática, sino como un imperio que se va a imponer a todos los demás países, pues también la Unión Europea ya está como poniendo sus barbas a remojar y pensando que cómo van a negociar y que si qué van a hacer y que si el mayor mercado y que, en fin, sí es una revolución en términos de que está todo cambiado, todo para arriba, para abajo, enfrentado, y los países bien a bien no han sabido cómo agarrar esta licuadora que ha significado los aranceles, y que le pegan a uno y a otros, y que habrá una forma en la que se tendrá que afrontar, y que bueno, pues en esa brega estamos, en esa lucha estamos, pero creo, insisto en que el papel que ha abanderado la presidenta de alguna forma pues nos ha, por lo menos hasta el momento, permitido pues seguir más o menos con la economía en México, ciertamente fortalecida. Mucho tiene que ver que pues, hay una legitimidad política muy importante para la presidenta, cosa que antes no se había dado. Sí hubo una legitimidad muy grande con López Obrador, que fue lo primero que se rompió
en muchos años, porque en México ya habíamos votado desde hace varios años, como una vez ya lo comentamos, por lo menos muy evidentemente desde el 68 hubo una movilización muy importante por las libertades. En el 85, después del terrible terremoto que sufrimos en la Ciudad de México, pero que se gestó, ayudó para gestar un movimiento que tuvo frutos muy importantes en el 88 y que durante los siguientes años se ha venido como fortaleciendo ese movimiento, yo no diría a lo mejor de izquierda, pero sí un movimiento popular por combatir la corrupción, por combatir la pobreza extrema, y que ha dado resultados pues tan importantes que el gane de la presidenta Sheinbaum el 24, pues le da muchísima legitimidad con una votación antes no vista, y lo cual pues sí le da una fortaleza que otros presidentes mexicanos no habían tenido. Sí, efectivamente. Oye, Silvia, me quiero nada más detener tantitito ahora que mencionaste al presidente de Ecuador. Bueno, ellos apenas hace 2 días tuvieron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en donde él mismo era un candidato y la otra candidata era, se me fue su nombre ahora mismo, pero que la representante del correísmo, ¿verdad? Que estaban, pues eso, compitiendo para la presidencia y que se dio una serie de irregularidades que llevaron a la candidata a declarar que no reconocía los resultados que se dieron allí en Ecuador este domingo pasado por una serie, pues de eso, de chapucerías que sucedieron pues, en Ecuador cuando las encuestas de salida, por ejemplo, las encuestas de salida decían que ella aventajaba más o menos con 2, 3 puntos al actual presidente y los resultados en Luisa González, perdón, que no recordaba muy bien no recordaba en este momento su nombre, a pesar de que lo ha estado nombrando muchísimo. La candidata Luisa González, pues eso, salió perdedora, muy a diferencia de lo que decían las encuestas de salida, que tenía ella una ventaja de entre 2 y 3 puntos, pues salió perdiendo con entre 2 y 3 puntos, justamente. Y el domingo pasado, a las 7 de la noche en México, más o menos, salió a decir que no reconocía los resultados y bueno, las cosas en Ecuador están bastante tensas en este momento. Así es, y ya también está pidiendo ahora sí que el casilla por casilla, sí, porque se hace necesario, los números efectivamente están muy extraños en la segunda vuelta y cómo fueron dando los porcentajes, y pues a ver qué va a suceder, porque además Daniel Noboa ni siquiera pidió licencia para dejar de ser presidente, sino seguía siendo presidente y a la vez también candidato a la presidencia, o sea, un descaro, una cosa muy no vista, ni siquiera con disimulación, porque se siente pues totalmente apoyado por Estados Unidos, sobre todo por Donald Trump, porque 2 días antes de que fueran las votaciones, Daniel Noboa tuvo una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Así es de que ese dato creo que también es importante y pues sí, está convulsa América Latina, también está bastante reborujada y ahí en Ecuador hay mucha tensión efectivamente, como dices, Maru, pero pues ahí estamos. Pues
es evidente, antes de las elecciones, justamente el día antes de las elecciones, el sábado pasado, Daniel Noboa declaró estado de excepción en el país, ¿no? Una cosa muy extraña, además de que no podían, suspendió por lo mismo, por el mismo estado de excepción, el ingreso de extranjeros y amurallaron el Consejo Nacional Electoral y claro, todo esto bajo el argumento de que era para la seguridad durante las elecciones. Sin embargo, pues suena muy extraño que un presidente en funciones, que además es candidato y que dejaba las funciones de presidente mientras se iba a hacer campaña, aparentemente, pues estuviera haciendo este tipo de movimientos en el día previo a las elecciones. Así que vamos a ver cómo siguen las cosas en este país del cono sur de la América Latina. Pues en nuestros últimos minutos abordemos el otro tema que también es súper álgido, Silvia, que es, ¿qué está pasando al interior de Morena en relación a pues una serie de personajes con unas actitudes muy extrañas, desde mi perspectiva muy priistas? Por ejemplo, el caso de la senadora Sí. Andrea Chávez, esta joven tan talentosa, inteligente, simpática, que ha estado ya, este es su segundo periodo en el Senado y que aspira también a la gobernatura en Chihuahua. Y bueno, y lo que se dio a saber, el propio secretario de Educación, Mario Delgado, él lo publicó en sus redes sociales, de esta alianza que se ha hecho para un supuesto beneficio de los niños y las niñas y adolescentes en las escuelas con empresas pues que tienen un muy mal prestigio, como es las cigarreras, ¿no? Las refresqueras y Bimbo mismo, que es una empresa de producción de pan, de galletas, con alto contenido de carbohidratos. Entonces, ¿qué tienes que decir al respecto, Silvia? Pues fíjate que, como dice el dicho, no cantamos mal las rancheras, aquí en México, porque estábamos hablando de cómo hay desaguisados en lo político de una manera muy cínica. Yo también considero que Andrea Chávez es una parlamentaria muy brillante, una mujer muy joven y muy articulada en todo su discurso, y además con una fuerza pues muy impresionante y con una activismo político, digamos, sobresaliente, porque los votos que ha obtenido, pues los ha obtenido, o sea, sí los ha ganado. Pero tener estas prácticas de llevar estos hospitales ambulantes, que es una acción que podría tener muchísima eco y muy bien recibida, siempre y cuando no implicara que toda tu imagen de cuerpo completo en el camión o en el autobús en el que se movilizaban más Andrea Chávez, porque no lo necesitas hacer, o sea, ella podía haber hecho ese servicio si quería, anunciándolo correctamente, pero sobre todo no haciendo un usufructo político de una imagen que no lo necesita, además ahorita no lo necesita. Una senadora no tendría por qué estar haciendo eso. Sabemos que hay pues una rivalidad, una tensión política. Ella ha sido muy clara en varias
denuncias contra la gobernadora Maru Campos de Chihuahua en cuestiones de educación, en cuestiones de salud. A ver, ¿qué le costaba haberlo hecho a la nueva manera, ¿no? Tocando puerta a puerta y diciendo, a ver, o viendo con los propios servidores de la nación, con la Secretaría del Bienestar, que fueran con este programa que ha implementado la presidenta de Médico en tu Casa, hacer algún tipo de gestión para que se hiciera así, pero como una acción de gobierno, no con la presencia y el usufructo político de mi imagen política. Y yo creo que también tiene que ver con un poco esta asociación que se hace con un político, vamos a decir, muy tradicional como es Adán Augusto, que tienen esas prácticas, Margo, o sea, crecieron haciendo así, se desarrollaron creciendo así y luego también lo empezaron a hacer así. Hay que recordar, por ejemplo, cuando la competencia para ver quién era la persona que saliera elegida en las encuestas para ser candidata a la presidencia, el despliegue que hizo Adán Augusto de espectaculares y de no sé qué fue bastante grande. Como que se repite, como que el consejo, ay, no, mira, vamos a hacer así para que tengas presencia, cuando eso es algo que, pues, lo deberían de saber, que ya no queremos eso y que la gente lo critica muchísimo. Todas las prácticas que tengan que ver con ese ADN priista o prianista molestan mucho. Se presta mucha corrupción. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se lleva? ¿Por qué está haciendo pues lo que se podría considerar actos adelantados de campaña, aunque no tienen campaña, pero tratar de tener una presencia así no se me hace ético. Uh-huh. Sí. Pero vemos, por ejemplo, también como Manuel Pedrero ha denunciado en varios de sus programas, periodista, joven periodista, que no me acuerdo cómo se llama su canal, bueno, Los Reporteros creo, o algo así. Periodistas Unidos, ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Uh-huh. Denuncia cómo Ricardo Monreal está trabajando con ciertos diputados para que apuntalen en el territorio la candidatura de Marisela Morales para candidata a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Allí hay otro, a ver, Mario Delgado, haciendo lo que ya nos comentabas, haciendo acuerdos con los empresarios que la verdad su ADN todo tiene que ver con el billete, a ver cómo gano más, y ya parece que le van a andar bajando los edulcorantes y las pinturas que le ponen al gansito y a otras cosas que les venden a los niños, que son súper nocivos, que no ponga por encima que México tiene el primer lugar en diabetes infantil provocada por la cantidad de comida chatarra que comen, porque pues aunque venga también de las familias y demás, pero institucionalmente deberían de hacerlo así. El propio doctor Hugo López Gatell pues ha estado saliendo en un montón de medios denunciando que esa no es lo que debería de estar haciendo el secretario de Educación Pública. Exacto. Sí, entonces, según esto, el secretario de Educación los unió para fortalecer la estrategia de vida saludable. Parece chiste, ¿sabes? A estas alturas de la vida que salgan con una justificación de este tipo, cuando tenemos historias de alianzas entre el poder político y el poder económico, porque esto sí es una alianza entre el poder político y el poder económico para... con un discurso en donde aparentemente el beneficio es para la gente, para la población, niños, niñas en este caso de manera particular, y que finalmente terminan siendo unas alianzas pues muy corruptas.
Sí, así es una completa simulación y ahí se ve como hay políticos que no están, vamos a decir, están un poco ensoberbecidos, porque lo que han ganado es bárbaro, han crecido de 2000, que en 10 años ya desbancaron totalmente al PRI, al PAN, creo que ahorita tienen 24 estados, más el Congreso, no todo, el Senado no, les falta, por eso están ahí pendientes, pero la mayoría de los congresos en los estados los han ganado y luego creo que eso confunde mucho. Fíjate, yo me acuerdo mucho cuando en el 97 ganó prácticamente todo el PRD en la Ciudad de México y en la Asamblea Legislativa, y ellos en los últimos lugares para la Asamblea, pues pusieron los nombres de los que se pudieron y llegaron, porque estábamos hasta acá de tener al PRI encima. Y eso de alguna manera, como crecieron demasiado rápido, tuvieron mucho poder, como que no hay ese tiempo de poderlo procesar, a pesar de que muchísima de la gente que viene ahora en Morena, pues viene de añísimos de estar luchando por los derechos de la ciudadanía, contra la corrupción y todo, pero ya a algunos se les olvidó y creen que van a ganar. Y me preocupa, por ejemplo, que una persona tan brillante como Andrea Chávez esté como contaminada de esa manera de hacer política, que no le va a dar nada, que de hecho ya le quitó. Oye, que hubiera tenido que salir la presidenta para decir, ay, le voy a mandar una carta a la dirigencia para decirles que no empiecen, que no se adelanten y que los principios. Y entonces uno se pregunta, ¿y Luisa María Alcalde? ¿A poco no estaba viendo que había mucha, pues, inquietud, por decirlo menos, con las acciones de Andrea Chávez? Era para que le hubiera hablado y dicho, oye, manita, no hagas eso. Mira, vamos a hacerlo de otra forma. O sea, sí hay que... El debate, la crítica tiene que agudizarse, pero dentro de las filas o de los simpatizantes de Morena, para que se recomponga el asunto, porque no hay que olvidarnos del 2021. No hay que olvidarnos de que si no se hacen bien las cosas, los poderes fácticos y los poderes de los partidos tradicionales, pues están en el acecho. Eso es lo que quieren, equivocaciones de ese tipo para fragmentar el movimiento. Así es. Pues, Silvia querida, llegamos al final de nuestro programa. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estas cuestiones, porque una dice, pero qué necesidad, es decir, ¿que no lo ven? ¿Que no ven que en realidad esto va en detrimento del movimiento? O sea, se quieren ver como muy avispados y en realidad se ven muy, muy torpes. Pero pues llegamos al final de nuestra cocina de Chabela de hoy, martes 15 de abril, Silvia querida, y pues nos encontraremos la siguiente semana. Mientras tanto, pues disfruta de estos días de Semana Santa. Ojalá y puedas disfrutar. Sí. Hay que ir a ver a los impresionistas en el Palacio de Bellas Artes, increíble, aprovechando que todo el mundo se va. Exacto, ¿no? Que la ciudad se queda más que menos vacía. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru. Hasta la próxima semana. Gracias a Balam también por estar acá ayudándonos con esta transmisión, y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Balam. Chao. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador.
Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.